Hola mi gente linda, ¿cómo están? Gracias por estar una vez más conmigo, por compartir este tiempo, por ver mis videos. En realidad se los agradezco de todo corazón. Hoy traigo otro video de confección. Vamos a ver cómo aprender a hacer la martingala, esta abertura para camisa de hombre. También la usamos para la camisa de mujer en algunos casos, pero a veces para la camisa de mujer hacemos una un poco más sencilla. Entonces en este caso vamos a ver la de camisa de hombre. Esto es algo realmente, en mi experiencia propia, cuando yo no sabía hacerla me parecía que era como muy difícil. Yo decía, pero ¿cómo se hará eso? Y bueno, en realidad me tomó un tiempo aprender a hacerla. Eh, y me parece muy importante, yo no suelo hacer muchas prendas para hombre, pero es bien importante aprender a hacerlo, es bien importante porque es un detalle exclusivo de las camisas, entonces hay que aprender a hacerlo, además tenemos que aprender a hacer todo, siempre es bueno aprender, ¿verdad? Entonces esto es lo que vamos a ver hoy. Aquí tengo una camisa que me tomé prestada de mi esposo. Entonces vamos a ver esto, vamos a aprender a cómo hacerla. Es muy fácil y va a quedar así impecable, perfecta, bien hechecita, linda. Entonces eso es lo que preparé para ustedes, chicos. Espero les guste y vamos a hacerlo inmediatamente. Bueno, chicos, entonces aquí ya estamos listos para empezar nuestra manga. Esta pieza es una piecita de tela, pero vamos a suponer que es la manga. Yo ya hice la abertura. A este lado, como pueden ver, hay una pieza más angosta que la otra. Así son las mangas usualmente, ¿right? Ok. Entonces, bueno, vamos a cortar dos piecitas de tela. Esta piecita es la más angosta, que va la parte que va escondida. A esta piecita la vamos a cortar de 2 pulgadas de ancha, que serían más o menos 5.8 centímetros. Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, la cortamos entonces de 17 centímetros por 5.8 centímetros de ancho. Después de cortarla, vamos a la plancha, yo ya lo hice para ganar tiempo, y la doblamos por la mitad. Por la mitad, le hacemos este quiebre, primero que todo, por la mitad. Después de que está por la mitad, abrimos y le doblamos a cada lado, llegando hasta la línea, hasta el quiebre de la mitad que ya habíamos hecho. ¿Ok? Así de esta manera, en ambos lados. Y después la doblamos, que quede así. ¿Ok? Esta es la manera como vamos a quebrar esta pieza. Y lo mismo vamos a hacer con la otra. La otra también es de 17 centímetros de ancho, de largo, pero tiene 3 inches, que viene siendo más o menos 7.6 centímetros. Ya no sé a ustedes cómo les quede más fácil trabajar, si con centímetros o con inches, pero bueno, esa es la medida. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Después de cortarla, vamos a la plancha, la quebramos por la mitad, así, quebradita, por la mitad. Después de quebrada, le vamos a hacer a cada lado, marcar 0.7 milímetros a cada lado, y lo vamos a quebrar por los 0.7 milímetros a cada lado, que si ustedes miran viene siendo este mismo anchor. Entonces 0.7 milímetros, y después la planchamos así. Las dos piezas nos tienen que quedar así, de esta manera. Y la abertura es de 11 centímetros de profundidad. Entonces, algo bien importante para que no nos confundamos, que a veces son de las preguntas que más suelen salir, es la parte angostica de la pieza. Angostica va en la parte angosta. La parte ancha va en la parte ancha. Entonces, eso que nunca se nos olvide, para que el monte nos quede hacia el lado que debe ser, que es hacia atrás. Ok, entonces siempre la parte delgadita sobre la pieza delgada y la parte ancha sobre la parte ancha. Ok,
Entonces vamos a hacer lo siguiente. Abrimos esta pieza, la ponemos aquí sobre el orillo y podemos sostener con un alfiler, si ustedes desean, bien al orillo aquí, porque vamos a coser sobre esta línea y vamos a parar directamente medio centímetro más arriba de nuestro piquete. Otra cosa que se me olvida decirles, estamos trabajando por el revés de la manga, por el revés de la tela, no por el derecho. Este es el revés. Ok, entonces hasta aquí podemos marcar sostener con un alfiler y vamos a coser por la línea de quiebre. Esa es nuestra guía hasta este punto, o sea, de aquí hasta abajo por nuestra línea de quiebre. Ok, entonces vamos a hacerlo. Aquí es bueno que las puntadas, no hacer puntadas de más, no hacer puntadas de menos, porque nos puede, aquí al final no nos puede quedar bien cuadrado. Una puntada de más ya hace una diferencia, entonces tratemos de ser muy precisos. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar aquí en dirección de este punto que yo hice. Voy a empezar. Entonces hago un rematico, me devuelvo y me voy por toda la línea de quiebre. Ok, una vez estando eso así, hacemos exactamente lo mismo con el otro lado. Podemos poner, si quieren, un alfilercito de ambos lados, como a ustedes se les facilite para ayudarse, ¿cierto? Porque a veces cuando no tenemos mucha experiencia es mejor no correr riesgos. Ok, entonces igual vamos a asegurarnos de empezar exactamente del mismo punto de donde empezamos la otra pieza. Y nos vamos. Ok, estando eso listo, vamos a ir al otro, vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte así como diagonal a ambas puntas. Y vamos a pasarlos hacia adentro. Entonces aquí ya quedamos al derecho de la tela. ¿Ok? Al derecho de la manga, me refiero. Bueno, entonces vamos a empezar con la parte angostita. Aquí esta tela, como es lino, a mí se me facilita quebrarla para no estar yendo a la plancha. Ustedes quizás tienen que ir a la plancha. Yo lo hago con esta tela para que se me facilite más y no hacerles perder tanto tiempo. Ok, entonces aquí vamos a marcar del punto de donde terminamos, vamos a subir medio centímetro. Del punto de donde terminamos, ok, vamos a marcarlo porque lo vamos a necesitar más adelante. Medio centímetro por ahora. Y para coser, vamos a coser asegurándonos de tapar la costura que ya hicimos y vamos a parar exactamente en el punto, en dirección al punto de donde empezamos. Mire que yo marqué medio centímetro aquí, pero no, vamos a parar es enfrente del punto de donde empezamos a hacer la costura anterior.
No podemos pasarnos de ahí. Ok, entonces empezamos. Que quede la costura de abajo bien cubierta. La costura debe ser bien al orillo. Entonces voy a parar donde está el alfiler, porque esa me devuelvo un poco. Ok, ya tengo esa lista. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo al otro lado. Cubriendo la costura, empezando exactamente en dirección a donde terminé la costura anterior. Empiezo. Y cubriendo la costura de abajo. Listo, ahora lo que vamos a hacer es, aquí vamos a poner una bien encima de la otra, que la cubra, que no pase mucho pero que tampoco quede destapada, que la cubra, y vamos a hacer una costurita para asegurarnos de que no se nos va a mover. Listo. Dicho esto, vamos a ir a la parte de adentro. Esta piecita la vamos a meter y aquí sacamos. Entonces volteamos así de esta manera. Aquí cuadrando que nos queden bien, que no nos va a quedar una recogida de pronto más larga que la otra. Aquí mirando también que esta que es la pequeña quede adentro para que la de debajo la cubra. Vamos a pasar una costura aquí. Aquí no vamos a rematar ni al principio ni al final, porque es una costura solamente para sostener en este momento. Entonces, la idea es hacerlo así para que nos quede lo más limpio posible. Entonces, sin remate, solamente vamos. Ok, ahora después de esto vamos a coger esta, la delgadita, y la vamos a cortar. Podemos dejar solamente 1 centímetro más o menos afuera. Y a esta, a la de encima, también le vamos a cortar un poco. Aquí así. Para que no nos quede muy grueso a la hora de ir a cerrarla, porque aquí tenemos que hacer una puntera. Ok, entonces esto quedaría más o menos así. Así va quedando por ahora. Esta es la parte adentro, como pueden ver está limpia. Ok, ahora aquí lo que sigue es, vamos a hacer la puntera. Hay unas camisas que tienen la puntera recta, otras que la tienen
como en flechita. Vamos a hacerla en flechita. Para hacerla en flechita volteamos así esta puntica, quebramos, podemos quebrar con la plancha, así de esta manera. Entonces yo lo voy a hacer con la uña porque no necesito ir a la plancha, creo. Volteo y aquí ya la tengo lista, la puntica. Como les digo, es por la tela que yo puedo hacer esto así de esta manera. Con otra tela no podría. Ok, voy a poner un alfilercito aquí mientras tanto. Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Voy a empezar desde aquí, de donde empecé, de donde hice de nacimiento de esta costura. Subo, hago la flechita, bajo y sobrepiso esta costura, que ahora sí va a ser una costura definitiva, no como antes que era solo temporal para sostener. Entonces ahora sí voy a hacer esta costura realmente. Entonces empezamos. Entonces exactamente de donde empecé, ok, así. Ahora voy a plancharla y regreso con ustedes para enseñarles cómo quedó. Ok, chicos, entonces este fue el resultado. Ya está planchadita, perfecta por ambos lados, como pueden ver, limpia y muy fácil de hacer. Ya después aquí ya soltamos para poner el puño, porque nos toca poner el puño. Entonces esto es lo que tenía para ustedes hoy, chicos. Me parece importante aprender a hacer, siempre se nos presenta la necesidad de hacerlo y es bueno tenerlo claro. Entonces les agradezco mucho su tiempo, espero les haya gustado. Si tienen alguna inquietud solamente déjenmelo saber, me cuentan y con mucho gusto yo les ayudaré. Y bueno, muchas gracias por compartir mis videos, por verlos, por los likes, las personas que se han suscrito, les agradezco mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo, cuídense mucho.